Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Yair López Landeros. Estaré presentando mi proyecto integrador en la asignatura de Derecho Civil en Contratos, con matrícula L064119, estudiando la licenciatura en Derecho en Monterrey, Nuevo León. Empezando por la primera pregunta. ¿Cuáles son los tipos de contrato de compraventa? Y descríbelos. Bueno, empezando por el contrato de compraventa civil, que se define como una obligación del vendedor a entregar una cosa determinada y la obligación del comprador a pagar un precio cierto en dinero o signo que lo represente. En el tema mercantil, se define como la compraventa de bienes o muebles para revenderlas o bien en la misma forma que se compraron o en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa y realizar la venta exitosa y no encontrar engaños de lo que se muestra. Con reserva de dominio, es aquel contrato el cual las partes, mediante un pacto expreso, modifican el efecto traslativo de dominio, haciéndolo depender del cumplimiento de una obligación por parte del comprador. Compraventa en abonos es aquel contrato en el cual, mediante un pacto expreso de las partes, acuerdan que el comprador cubrirá de manera total o parcial en cierto tiempo el precio de la cosa mediante entregas parciales en cierto tiempo. Si se pactara que la totalidad del precio se pagara en cierto tiempo en una sola exhibición, no sería compraventa en abonos, sino un contrato de compraventa con el pago del precio diferido, por lo que la condición para que exista dicho contrato es que existan pagos en parcialidades. Compraventa con pago de preferencia, en el cual las partes pacten que el comprador se obliga a no vender el bien adquirido como consecuencia de la compraventa sin antes darle preferencia al vendedor para volver a adquirirlo en igualdad de condiciones sin que pudiera adquirirlo un tercero. Compraventa por pacto de no vender a determinada persona. Es un contrato en el cual las partes pactan que el comprador no pueda vender a determinada persona el bien que ha adquirido y es objeto del contrato. No debe confundirse con el hecho de pactar no vender a persona alguna, pues el contrato sería nulo. Compraventa de esperanza. Es aquel contrato en el cual las partes pactan la entrega de cosas futuras a cambio de un pago cierto y en dinero, por lo que el comprador corre el riesgo de que esas cosas nunca lleguen a existir y aún así este deba cubrir el precio. Compraventa de cosa esperada es en el cual las partes pactan la entrega de cosas futuras y el pago del precio subordinándolas a la condición suspensiva de que la cosa llegue a no existir. Y por último, el judicial, que bueno, es equiparada por la ley a una enajenación forzada. Técnicamente no es un contrato porque no existe acuerdo de las voluntades entre el propietario del bien y el deudor del crédito que da origen al procedimiento judicial, ni mucho menos al mejor postor. Por regla general, dentro del procedimiento judicial, el propietario no acude a esta audiencia y aunque lo hiciera y manifestara su inconformidad con el procedimiento, su consentimiento es irrelevante para la enajenación del bien. Explica un ejemplo. Siguiente pregunta. Explica un ejemplo con situaciones simuladas acerca del contrato de compra-venta. Bueno, aquí tengo un ejemplo de lo que es el contrato de compra-venta. Empezando un contrato de compra-venta de vehículo, en el cual se especifican, en el primer apartado se especifican todas las municipio, horas, mes, año en el que se está haciendo la compra, a quién se lo están vendiendo, quién lo está vendiendo, y bueno, pues todas las demás declaraciones, como la primera del vendedor, que manifiesta ser mayor de edad con domicilio en la calle que ellos pongan, la dirección, y segundo comprador también manifiesta que es mayor de edad, y también tiene que añadir su domicilio. También, por ejemplo, está la tercera, que es el vendedor en la parte de abajo, y el actual propietario del vehículo de conformidad con la factura expedida por X compañía en fecha, nombre de tal persona. Y bueno, la cuarta es, la cuarta declaración es que ambas partes manifiestan y reconocen tener la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato en términos del artículo 7.38 del Código Civil del Estado vigente. Y de ahí pasamos al objeto del contrato. Es objeto del presente contrato en términos de los artículos 7.65 fracción 1 y 7.66 del Código Civil referido. La compra-venta del vehículo citado
en la declaración tercera, que es en la del vendedor, del presente contrato con las características y particularidades señaladas. Esto quiere decir que en la tercera, el vendedor, aparte de incluir lo que es el número de factura y quién lo expidió, tiene que especificar, así que las especificaciones del vehículo. Y bueno, nos pasamos a todas las cláusulas, que es desde la primera hasta la 11ª, en la cual, resumiéndolo, manifiesta su aceptación en el valor del vehículo, manifiesta que el vehículo objeto del presente contrato mismo que se describe anteriormente se encuentra libre de gravámenes y el corriente en el pago de los impuestos y derechos de control vehicular señalados en la declaración tercera. Y después vamos a ir en todas las cláusulas. Y bueno, pues ya al final se hace una observación. Las observaciones de cualquier cosa que se quiera añadir se puede añadir en la sección de observaciones. Y al final, la previa lectura del contenido del presente contrato, las partes aceptan quedar obligadas en todos sus términos y condiciones, las cuales se constituyen en expresión completa y exclusiva de su voluntad, libre de cualquier vicio, y lo firman de conformidad en 2 tantos, siendo tal hora de la fecha y lugar señalado en el premio del presente contrato. Y bueno, aquí ya el comprador pone nombre, firma y su testigo, y el vendedor igual nombre, firma y testigo. Este es un contrato de compra-venta. Las características del monto mutuo y señala su fundamentación jurídica. Bueno, el contrato mutuo préstamo de consumo es un contrato en virtud del cual una persona que es prestamista o mutuante entrega a otra, que es el prestatario, mutuario o mutuario, dinero u otra cosa consumible para que se sirva de ella y devuelva después de tanto el mismo género y cantidad. Pese que puede tratarse de cualquier especie consumible por antonomasia, el mutuo es un contrato de préstamo de dinero, el cual se le sea remunerado, mediante el pago de intereses en función del tiempo. Refiere a las obligaciones de las partes y el modo de determinación en el contrato mutuo. Bueno, las obligaciones de mutuantes son transferir el dominio de la cosa, entregar la cosa, responder a los vicios o defectos ocultos y responder de la evicción. Obligaciones del mutuario: restituir las cosas prestadas, pagar intereses pactados, responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa de vuelta y responder de la evicción. El contrato de mutuo debe terminar cuando las partes han cumplido cada una de ellas con sus obligaciones en los últimos que a cada una de ellas le corresponde. Explico un ejemplo acerca del contrato de arrendamiento en el que incluyes 2 derechos y dos obligaciones de las partes. Bueno, según el Código Civil Federal, son obligaciones del arrendatario el pago de la renta en la forma y tiempo convenidos, responder de los perjuicios generados en la cosa arrendada por culpa o negligencia, servirse de la cosa arrendada solamente de acuerdo con el uso convenido, y el arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso, a entregar el arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso del convenio, y si no hubo convenio expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviera destinada, así como en condiciones que ofrezca el arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. Y bueno, también a conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. Será todo, muchas gracias.